Vamos a nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir Mateo 25. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Ernesto, si me ayudas a leer, por favor. Hola. Sí. Mateo 25, 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Gracias. Hermanos, les voy a contar algo. A veces cuando estoy con Ernesto, estamos comprando despensa, yo soy esa persona que le dice: hay que prepararnos para el apocalipsis zombie. Y obviamente eso es una broma, pero esta frase o este pensamiento es algo que estuve pensando muy recurrentemente en estos últimos meses y me hizo pensar en algo, creo que es importante que podamos como que meditarlo también, porque como seres humanos entendemos perfectamente esa importancia, la importancia de prepararnos para emergencias que puedan ocurrir. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la pandemia? Cuando anunciaron que íbamos a encerrarnos, ¿qué es lo que hizo la gente? Aparte de acabarse los rollos de papel en el súper, pues al final prácticamente muchos se previnieron, ¿no? Y cuando anuncian, por ejemplo, un huracán categoría 5, que viene una tormenta, la gente se prepara, se previene, ¿no? Busca un lugar seguro para refugiarse. Pero esto me hizo pensar, bueno, si en lo natural nos preparamos, nos prevenimos, ¿por qué espiritualmente vivimos diferente? Porque muchas veces nuestra vida espiritual vivimos improvisando, vivimos distraídos con todas las cosas que están pasando en el mundo, en nuestra familia, y solamente nos organizamos o solamente actuamos cuando realmente una situación difícil viene a nuestra vida, y esto es espiritualmente hablando. Y para que entendamos un poquito mejor la parábola que acabamos de leer de las 10 vírgenes, necesitamos también conocer un poquito acerca de cómo eran las bodas judías. Y me puse a investigar un poquito, les voy a resumir cómo era una boda judía. Primero, el novio iba con sus papás a la casa de la novia. Y una vez que el novio estaba ahí con sus papás, ellos establecían un kiddushin, así se llama, que es una especie de pacto de matrimonio, pero es algo más serio, más formal de lo que hoy conocemos como el compromiso, ¿no? De novio y novia. Después de que el novio y la novia establecían el kiddushin, el novio se regresaba a la casa de sus papás para preparar un lugar que normalmente era dentro del mismo terreno del papá, construía ahí como una extensión de la casa y preparaba este lugar para quedarse a vivir ahí con su esposa. Y lo interesante de esto es que cuando el novio regresaba a construir esta extensión de casa para donde iban a vivir, el novio no decidía cuando estaba listo el lugar, sino que era el papá el que decidía cuando ya estaba listo y le daba luz verde al novio para decirle: ya está todo listo, ya está preparado, ve por tu novia. Y también pensándolo y viendo este contexto, pues también la novia
que estaba esperando ahí en su casa, ella ya tenía como que ese pacto, ¿no? Bueno, ya me voy a casar con este hombre. Entonces, cuando el novio se regresaba para construir esta construcción, la novia tenía que mantenerse preparada en todo momento. No sabía en qué momento iba a regresar el novio. Entonces ella tenía que mantenerse lista, preparada con sus zapatos, su vestido, incluso con las damas de honor, también tenían que estar ahí con ella porque no sabía cuándo iba a regresar el novio. Y estas 10 vírgenes que vemos en la parábola de las 10 vírgenes, como les mencioné, ellas formaban parte... Hola. Ellas formaban parte de lo que es el grupo nupcial, el cortejo nupcial, o sea, son unas damas de honor, como lo conocemos hoy en día. Y cuando el novio llegaba por la novia, la responsabilidad de estas damas de honor era salir a recibir al novio. Y después acompañaban a los novios en una especie de peregrinación, procesión, hasta el lugar donde se iba a llevar a cabo la boda. Y como muchas de estas peregrinaciones o procesiones se llevaban a cabo ya sea en la noche o a veces se extendían hasta la noche, pues por eso era normal que las damas llevaran sus lámparas, ¿no? Con ellas, para que iluminaran el camino hasta el lugar de la fiesta. Bueno, pues mientras leía esta parábola, ya conociendo este contexto histórico de lo que era una boda judía, muchas cosas de esta parábola, este pasaje me empezaron a llamar mucho la atención. Primero es que todas las vírgenes, todas las damas de honor sabían que el novio iba a venir por la novia, porque pues por eso estaban ahí. Y en cualquier momento iba a llegar, entonces ellas tenían que estar ahí y sabían que el novio iba a llegar. Por eso todas tenían sus lámparas, porque probablemente llegaba en la noche o se extendía esta peregrinación hasta la noche y tenían que tener sus lámparas con ellas. Pero vemos que en el versículo 5, si lo pueden poner por favor. Bueno, en el versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, todas se durmieron. En el versículo 7 dice que todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea, que todas se despertaron cuando escucharon que ya venía el novio. Pero vemos que solamente 5 tenían aceite suficiente para sus lámparas. De ahí vamos al versículo 12. Mas él respondiendo dijo, estamos hablando del novio, ¿qué le dijo a las insensatas? Que no os conozco, no las conozco. Y cuando estaba leyendo esta parábola, estuve haciéndole muchas preguntas a Dios porque no encontraba respuestas. Y le dije, Dios, pues, ¿cómo puedo saber si realmente soy como esas vírgenes prudentes que llevan aceite? No se supone que nosotros somos la iglesia, somos la novia de Cristo, entonces, ¿por qué estás hablando de damas de honor en esta parábola? Porque mientras más aprendemos, más leemos acerca de la palabra, sabemos, ¿no? Y entendemos que nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia es presentada como la novia de Cristo. Sin embargo, en esta parábola, Jesús está utilizando la imagen de las damas de honor, no para definir nuestra identidad, sino para enseñarnos acerca de que tenemos que estar preparados, acerca de la preparación. Y algo que me impactó así muchísimo en esta parábola es que Jesús no está describiendo personas incrédulas, personas que no está describiendo personas que no creían que el novio iba a llegar, sino que está hablando de personas que sabían que el novio iba a llegar. Y Jesús menciona no solamente una virgen insensata, no 2, ni siquiera 3, está hablando de 5. Y creo que ese es como que algo que me brincó mucho, porque de 10 vírgenes, 5 damas, 5 personas, ¿qué es de 10? La mitad. Y estamos hablando que es algo que tenemos que reflexionar, porque Jesús está describiendo aquí a un grupo de personas que están en el mismo lugar, esperando al mismo novio, y aún así solo la mitad estaba realmente preparada para recibir al novio.
Y creo que esa es una de las advertencias más fuertes de esta parábola, porque nos obliga a preguntarnos, ¿realmente estamos preparados o solamente parece que estamos preparados? Porque a veces sí es muy fácil asumir que estamos preparados solamente porque estamos cerca de las cosas de Dios, porque vamos a la iglesia o porque servimos en un ministerio o incluso porque predicamos la palabra, pensamos que estamos preparados, ¿no?, para recibir al novio. Y fue en medio de todas estas preguntas que le estaba haciendo a Dios que me llevó a una comparación que podemos encontrar en la Biblia. Vamos a Mateo 16. Vamos a leer versículos 1 al 3. Mateo 16, 1 al 3. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Aquí vemos que se acercaron los fariseos y los saduceos. Me voy a enfocar ahora en los fariseos. Muchos conocemos a los fariseos, de hecho, incluso cuando vemos las series, pues hasta caen gordos, ¿no? De que están ahí duro y dale con Jesús. Pues ellos conocían profundamente, ellos hasta se memorizaron las escrituras, ellos tenían cierta autoridad religiosa en aquel tiempo y pues también estaban esperando la llegada del Mesías. Sin embargo, en estos versículos vemos que Jesús los confronta porque ellos, aunque sabían interpretar muchas cosas, ellos no estaban discerniendo, el tiempo que estaban viviendo. Porque los fariseos habían desarrollado expectativas muy específicas, muy especiales acerca de cómo ellos pensaban que debía ser el Mesías cuando llegara. Ellos esperaban a un líder político, a un rey así poderoso que iba a restaurar a Israel, pero Jesús vino con humildad, hasta vino montado en un burro, ¿no? Y a pesar de las enseñanzas, los milagros y todo el cumplimiento de las profecías que ellos ya conocían, aún así ellos seguían exigiéndole señales y milagros para creer que Jesús era el Mesías. Pero ahora vamos a compararlo con otro personaje en la Biblia. Vamos a Lucas 2. Vamos a leer versículos 21 y de ahí 25 al 28, por favor. Lucas 2, 21. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Versículo 25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que, cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Aquí empezamos a introducir al personaje Simeón. Realmente no se sabe mucho acerca de Simeón, solo era un hombre, un anciano que estaba ahí en el templo cuando Jesús tenía 8 días de edad, porque aquí en el versículo 21 dice 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado. Los judíos circuncidan a sus bebés a los 8 días de edad. Entonces, aquí por eso Jesús fue presentado en el templo. Y vemos cómo Simeón reconoció a Jesús como el Mesías cuando apenas tenía 8 días de nacido. Y creo que eso es algo, wow, ¿no? Impresionante, porque Jesús todavía
ni siquiera había realizado milagros, ni siquiera había iniciado su ministerio públicamente. Y a los ojos de cualquier persona, ¿cómo se ve un bebé de 8 días? O sea, se ve todo arrugadito, ¿no? O sea, si era simplemente para cualquier persona, era un bebé siendo presentado al templo conforme a la ley. Sin embargo, Simeón no necesitó de señales, de pruebas, de milagros para reconocer quién estaba delante de él. Y aquí es donde encontramos esta diferencia enorme entre Simeón y los fariseos, porque los fariseos vieron milagros, ellos presenciaron milagros y aún así estaban exigiéndole a Jesús que diera más pruebas, más señales para decir, tú eres el Mesías, ¿no? Y Simeón vio a un bebé de 8 días y reconoció inmediatamente al Mesías porque conocía la voz de Dios. Y podemos notar en el versículo, podemos notar que se mencionan 4 características muy específicas del tipo de hombre que era Simeón, que respondieron la pregunta que yo le hice a Dios, Dios, ¿cómo puedo saber si realmente estoy preparado, estoy preparada? Vamos a Lucas 2:25. Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él. Este es el primer punto, hermanos. Obediencia. Simeón era justo. La palabra que se usó aquí en la Biblia viene del griego dikaios, también se usa en el hebreo en el Antiguo Testamento como tzadik, y significa alguien que vive en rectitud y busca obedecer la voluntad de Dios. La obediencia, hermanos, no es nada más saber qué es lo que dice Dios. Por ejemplo, un niño no está obedeciendo solo por saber lo que le dijeron sus papás, no toques, ¿no? La obediencia significa rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de este niño. El niño quiere tocar, no sé, la lámpara. Y sus papás le dijeron, no lo toques. Ok, en lugar de tocarla, el niño se va. La voluntad del niño es tocar la lámpara, ¿no? Pero la voluntad de los papás es no toques la lámpara. El niño obedece únicamente cuando él rinde su voluntad de querer tocar la lámpara a la voluntad de sus papás, que es no toques la lámpara. Solamente así estamos obedeciendo, cuando rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ok, presten mucha atención a este versículo. Nosotros no podemos vivir conforme a la voluntad de Dios si seguimos pensando igual que el mundo o igual a nuestro yo pasado. La transformación espiritual comienza ¿en dónde? ¿En dónde dice en el versículo? En la mente, en la manera de pensar. Por eso Pablo dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? La manera de pensar. Y muchas veces nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios para nosotros es agradable, buena, perfecta, ¿no? Pero muchas veces nosotros mismos no queremos rendir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros deseos a Dios. En otras palabras, si vemos este versículo, Pablo está diciendo, si quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas, entonces primero dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si vemos a los fariseos tenían muchísimo conocimiento de la palabra, pero Simeón tenía un corazón rendido, completamente entregado a la voluntad de Dios.
Si lo relacionamos con la parábola de las 10 vírgenes, podemos ver que las vírgenes prudentes, ellas no improvisaron su preparación cuando llegó el novio, ¿no? Cuando anunciaron que ya venía el novio, no. Ellas se prepararon desde antes. Les voy a dar un ejemplo. Es como cuando una novia se está preparando para su boda, ¿no? Ella no está esperando hasta el día de la ceremonia para decidir los detallitos que ya debió haber decidido. Hay citas, tiene pruebas de vestido, tiene cosas y decisiones, muchas responsabilidades que tomar antes del día de la ceremonia. Y muchas de esas cosas, de esos detalles, son cosas que nadie ve, son cosas que están pasando detrás del escenario. Bueno, de esa misma manera, la obediencia se construye en lo cotidiano, se construye en esas pequeñas decisiones que tomamos cuando nadie nos está viendo, en aquellas cosas que Dios pide que hagamos o que no hagamos cuando nadie más nos está viendo. Y este es un punto muy importante. La preparación no ocurre al momento. Simeón obedeció, él respondió inmediatamente cuando el Espíritu Santo lo guió al templo, porque Simeón ya había aprendido a escuchar y a obedecer a Dios mucho antes de que llegara el momento en que Jesús entró al templo. Y las vírgenes prudentes no fueron a buscar aceite cuando escucharon el anuncio de que ya venía el novio. Cuando llegó el novio, ellas ya estaban listas. En resumen, para el punto 1, alguien preparado es alguien rendido a la voz de Dios diariamente, dispuesto a responder en obediencia inmediata cuando Él llama. Y esa obediencia, hermanos, es una obediencia constante y eso nos va a ayudar a producir algo más, que es la sensibilidad espiritual. Porque mientras más caminamos con Dios, es cuanto más conocemos a Dios. Y cuanto más conocemos a Dios, es cuanto más nos cuidamos de cosas que pueden alejarnos de su voluntad, de tener una relación con Él. Y ahí entramos al segundo punto, santificación. Simeón era justo y devoto. En otras versiones dice piadoso, devoto. La palabra que se usó aquí en original viene del griego eulabes, que significa alguien reverente, cuidadoso espiritualmente y apartado para Dios. Segunda de Corintios 7:1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Ok, aquí Pablo está diciendo, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y esto es muy importante que podamos ver, porque sí, Dios es quien nos santifica, pero nuestra responsabilidad es apartarnos de todo aquello que nos ensucia, que nos contamina. Y habrá momentos en los que vamos a tener que tomar decisiones para alejarnos de ciertas actitudes, ciertas personas, ambientes que enfrían, que ensucian nuestra relación con Dios. Porque no podemos pedir una vida santificada o santa mientras seguimos abrazando cosas que siguen ensuciándonos. Es como, por ejemplo, no podemos lavarnos las manos para estar limpios y al mismo tiempo estar agarrando lodo, ¿no? No puede convivir la limpieza con la suciedad. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, la vida cristiana no fue diseñada para que vivamos cómodamente entre santidad y pecado. Dios nos llamó a vivir apartados para Él. Los fariseos cuidaban muchísimo su imagen externa, la imagen que proyectaban hacia los demás. Pero Simeón tenía ese temor de Dios, esa reverencia genuina hacia Dios. Y hoy en día es muy fácil caer tal vez en el error de los fariseos, ¿no? Podemos construir una apariencia espiritual, pero por dentro estar totalmente apartados de Dios.
Y así como las prudentes cuidaron constantemente su aceite, esa preparación espiritual requiere un mantenimiento diario. Es como cuando Ernesto y yo nos íbamos a casar. La preparación que nosotros tuvimos no era solamente escoger el lugar, la fecha, la decoración. No, tuvimos que cuidar también lo que íbamos a usar ese día, porque nos aseguramos de que el vestido, el traje, los zapatos, el maquillaje, todo estuviera bien, ¿no? Estuviera preparado, estuviera listo, limpio. Pero una vez que estábamos listos, el reto no se quedó ahí, sino que se extendió a procurar mantener el vestido limpio, ¿no? Sin arruga. Porque pues con el viaje en ese día de la boda, tantas cosas que cargar, tantas cosas que llevar, tanto de aquí a allá, tantas responsabilidades, pues era muy fácil que el vestido se arrugara, se ensuciara, incluso que hasta se rompiera, ¿no? Y detallitos que podían faltar. Bueno, la santificación es algo parecido a esto. Es fácil tener un momento emocional con Dios, un encuentro emocional con Dios por un día, por un momento, pero lo difícil es mantener esa vida apartada para Él. En medio de la rutina de nuestra vida, de las distracciones que pasan en el mundo, de las presiones, el estrés de todos los días, es muy difícil mantener esa santificación. Por eso tenemos que apartarnos de todo el pecado, toda la suciedad, hasta que llegue el día de la boda, porque amamos al novio, ¿no? Supuestamente amamos al novio. Y como novia, pues, anhelamos presentarnos ante el novio de la mejor manera, nuestra mejor ropa, ¿no? Una manera que realmente le honre, que no haya mancha, no haya arruga en nuestras vestiduras. Y eso nos lleva a la tercera característica que podemos ver en Simeón, una espera activa. Lucas 2:25 podemos ver que Simeón esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Simeón también vivía con la expectativa, así como los fariseos, de esperar por el Mesías, ¿no? Porque también Simeón aquí había confiado en la promesa que Dios le dio y él vivía con ese anhelo, con esa esperanza en él. Segunda de Pedro 3:14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí Pedro no está diciendo solamente estando en espera. Él añade, procurad ¿con qué? Con diligencia. ¿Sí saben qué es la diligencia? La diligencia es la disposición a hacer con prontitud e interés una cosa. O sea, es decir, la espera de la que está hablando la Biblia no es una espera pasiva, requiere acción. Y aquí los fariseos sabemos que ellos conocían las promesas de Dios, también esperaban a su Mesías, pero Simeón esperaba activamente esa promesa. De Simeón solo se puede saber que él vivió en una época muy marcada por la opresión, una época muy oscura, muy difícil, porque estaba marcada por esta opresión y este dominio del Imperio Romano. Sin embargo, esas circunstancias que él vivió no apagaron ese anhelo, no apagaron esa esperanza que había en él. Al contrario, permaneció aferrado a la promesa que Dios le dio, porque Dios le dijo que no moriría sin antes ver al Mesías. Y él lo creía con todo el corazón, anhelaba que se cumpliera la promesa de Dios. Muchas veces dentro de la misma iglesia, hablando de la iglesia en general, hay muchos debates acerca de la segunda venida de Cristo, de que si el rapto es bíblico, que no es bíblico, que faltan muchas cosas todavía por cumplirse. Y algunos hermanos creo que hasta tienen miedo de leer Apocalipsis. Pero independientemente de todas estas posturas, opiniones que podamos tener,
Jesús nos llamó a discernir los tiempos y permanecer preparados. Porque mientras más difíciles, más oscuras se van a poner las cosas a nuestro alrededor, y es algo que sabemos, que se van a poner peor las cosas, entonces más urgente debería ser nuestra preparación. Vamos a Efesios 5, vamos a leer versículos 15 y 16. Efesios 5, 15, 16. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. De ahí vamos a Mateo 24, 48, 49. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. Vemos que esta es la historia, la parábola también del sirviente malo. Vemos que el problema aquí de este sirviente malo no fue solamente pensar que el amo se iba a tardar, porque dice, mi amo no regresará por un tiempo. El problema que vemos aquí es lo que el siervo empezó a permitir en su vida mientras estaba esperando. Vemos aquí, comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. Hermanos, mientras más asumimos que todavía hay tiempo, todavía faltan muchas cosas, es cuanto más empezamos a relajarnos espiritualmente. Y lo podemos ver en la parábola también de las vírgenes, porque las vírgenes prudentes permanecieron preparadas aun cuando el novio se tardó en llegar. De hecho, podemos ver en el versículo 5, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, hasta se durmieron estas damas, ¿no? Y una de las cosas más peligrosas que podemos hacer espiritualmente es acostumbrarnos, es dormirnos espiritualmente. Acostumbrarnos a escuchar acerca de Cristo y no esperar a Cristo, o escuchar que Cristo viene por su iglesia y aún así vivir como si no fuera a venir. Entonces, esa espera activa, hermanos, no es vivir con miedo, sino que es vivir preparados, con esperanza, así como Simeón. Es como cuando suenan las alertas sísmicas. Pues el propósito de la alerta sísmica es prepararnos, ¿no? Darnos unos segundos antes de que llegue el temblor. Y tenemos que buscar un lugar seguro y prepararnos, ¿no? Para lo que viene. Y creo que en cierto sentido la palabra de Dios es como esa alerta sísmica, porque el propósito no es causarnos temor, no es llenarnos de temor, sino para despertarnos, para recordarnos que debemos estar preparados, porque no se trata solamente de creer que Cristo va a volver por su iglesia, sino que se trata de vivir de una manera que refleje que realmente estamos preparados para su venida. Y eso nos lleva al último punto, llenos del Espíritu Santo. Lucas 2:25 dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. La sensibilidad espiritual de Simeón provenía de una relación íntima con el Espíritu Santo. No venía solamente de conocimiento bíblico. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, ¿no qué? No apaguen al Espíritu Santo. Y creo que es un verso muy chiquito, pero debería ser muy importante para nosotros porque nosotros podemos apagar al Espíritu. No porque Dios se aleje de nosotros, no porque Dios nos abandona, no, sino porque nosotros mismos dejamos de alimentar esa comunión con Él. Sabemos que los fariseos tenían muchísimo conocimiento de la palabra, pero Simeón tenía intimidad con el Espíritu. Por eso reconoció al Mesías con tan solo 8 días de nacido.
Les voy a pedir a multimedia si pueden mostrar la imagen de la lámpara de aceite. Este es un ejemplo de la lámpara de aceite que se usaba en ese entonces en las bodas judías. Era una cosa muy pequeña, se cargaba con la mano. Había muchas formas diferentes, siluetas, pero esto era como que el estándar. Ajá. Y vemos que en la parábola de las 10 vírgenes sabemos que el aceite que está en esa lámpara representa al Espíritu Santo. Entonces, este aceite representa una vida llena del Espíritu Santo. Y algo interesante que podemos ver es que con las lámparas que se utilizaban en aquella época, ¿ustedes ven el aceite? El aceite se echaba ahí en el huequito de en medio, pero el aceite no se veía, no es visible. Pero ¿qué es lo que sí se ve? La flama, el fuego. Y hoy vivimos, hermanos, en una época donde es muy fácil parecer espiritualmente preparados, porque vamos a la iglesia, porque escuchamos predicaciones, porque consumimos contenido cristiano, podcasts, devocionales, libros, etcétera, etcétera. Y sabemos que en la parábola de las 10 vírgenes, todas tenían sus lámparas. Desde afuera todas parecía que estaban preparadas, ¿no? Tenían sus lámparas con ellas. Y al parecer todas iban a entrar a la boda. Pero al final, cuando llegó la noche, cuando llegó el novio, esa oscuridad de la noche reveló realmente quién tenía suficiente aceite dentro de su lámpara. Hermanos, algo importante, el aceite no se puede prestar. Por eso les decían las prudentes a las insensatas, pues vayan y consigan, compren aceite, ¿no? Ellas no podían prestar su aceite. No podemos pedirle prestado aceite a nuestros papás, a nuestros hijos, a un líder o a un pastor, a la iglesia. Va a llegar un momento en donde nuestro aceite, nuestra relación con Dios, se vuelve personal. Porque cuando llegue esa oscuridad, esa noche, lo único que va a sostener la flama, la llama de la lámpara, es el aceite que llevamos personalmente antes de que el novio llegara. La gente no puede ver nuestra intimidad con Dios, pero eventualmente sí se refleja nuestra intimidad con Dios, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en cómo vivimos. Al final, la lámpara, el fuego, la llama que vemos ahí, esa llama, ese fuego, revela qué tanto aceite hay dentro de la lámpara. Porque cuando se empezaba a terminar el aceite, la llama empezaba como que a consumirse. Entonces, únicamente podemos ver qué tanto aceite hay dentro de la lámpara a través de la flama, del fuego. Es como, no sé si algunos o conozcan, no sé, que algunos recuerden a los tamagotchis o las mascotas virtuales. ¿Qué había que hacer? Había que darles de comer, tenías que jugar con ellos y estar ahí todos los días. Y no bastaba solamente con, pues ya jugué con él, ya le di de comer una vez al día. No, si se descuidaba por un ratito, por unos días, se enfermaban, se ponían tristes y se ponían así todos débiles, ¿no? De hecho, hasta tenían así sus popositas al lado de que no habías limpiado, de que había ido al baño. Pero cuando descuidabas esta mascotita virtual por una semana, 2 semanas, ya cuando llegabas, veías, pues ya estaba muerto ahí, la mascotita virtual. Bueno, nuestra vida espiritual funciona de una manera parecida, ¿no? La comunión con el Espíritu Santo se cultiva diariamente. Tenemos que estar todos los días, no basta con una vez. No basta con un ratito, no basta con 5 minutos de oración al día. Dios, protégeme en el nombre de Jesús, amén. No, es todos los días. No se va a sostener únicamente nuestra comunión con el Espíritu, no se sostiene solamente con esas experiencias de una vez
de hace 20 años, cuando tuve un encuentro personal con Dios hace 20 años. No, son experiencias personales todos los días. Y alguien preparado, hermanos, es alguien que realmente permanece cerca del Espíritu. Y es una persona que procura mantener encendida esa llama de su lámpara mientras espera al novio. Voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar. Quiero terminar con esto, hermanos. Vamos a Romanos 13. Versículos 11 y 12. Romanos 13, 11 y 12. Este es un versículo que quiero que realmente presten mucha atención, porque dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Esto es algo que he repetido mucho, hermanos. La preparación espiritual no se improvisa, no es de último minuto. Las vírgenes prudentes se prepararon mucho antes de que el novio llegara. Simeón vivió preparado antes. Él vivió listo cuando el Espíritu Santo lo guió al templo. Simeón ya estaba preparado. Él ya había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y hoy, hermanos, también tenemos que decidir cómo vamos a esperar a Cristo. Porque al final, hermanos, una vida preparada no se va a construir ahorita, en un momento, en una adoración. No. Esto, hermano, la preparación se construye en algo cotidiano, todos los días. En esa obediencia cuando nadie más está viendo. En esa intimidad que tengamos con Dios. Y tal vez hoy la pregunta ya no es: ¿estoy realmente preparado? Tal vez hoy la pregunta ya es: ¿qué está revelando mi vida mientras estoy esperando? Porque, hermanos, cuando llegue el momento, cuando llegue el novio por su iglesia, se va a revelar si realmente decidimos prepararnos antes. Si decidimos prepararnos mientras Él venía. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esta guianza para prepararnos, no de un momento, no en un momento de ahorita nada más, sino un momento donde realmente estamos preparados antes de que llegue el novio por su iglesia. Eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Dilo de corazón, hermano. Santo, 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 reinas para siempre.
y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. La iglesia espera a su novio. Reconocemos tu santidad, Dios. Con todo el corazón derramado a tus pies, levanto hoy mi voz y no dejo de amarte y cantarte. No hay nadie como tú, en el cielo y la tierra. Mis ojos están puestos en ti. Eres tan hermoso, Solo tú, Señor. eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré. 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 Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Cántaselo a Él. Santo, 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 Señor. reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Todo el corazón derramado a tus pies, levanto hoy mi voz y no dejo de amarte y cantarte. Están puestos en ti, mis ojos, oh Jesús.
Quiero conocerte más. Santo, 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 Amén. reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. El novio, el amado. Quiero conocerte más. Tu novia quiere conocerte más. Santo, santo, reinas para siempre. Aquí te esperaremos. Y aquí te esperaré. Y aquí te esperaré. Adorándote, Y aquí cantándote, te esperaré. reconociendo Y tu aquí santidad. te esperaré. Te esperamos, Señor. Y aquí te esperaré. Prepara nuestro corazón. Prepáranos antes de tu llegada. Eres tan hermoso, eres el más bello. Danos un corazón, Dios. Quiero Un corazón sensible. Un corazón preparado. Santo, santo, santo. Examina nuestro corazón. Reinas para siempre. Muéstranos, Dios, Y aquí te espero. Muéstranos, Señor, cantándote. aquellas áreas en las que Eres necesitamos tan volver a ti. hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Más y más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, tu novia te espera con anhelo. Santifícanos, Señor. Apártanos para ti, Padre. Queremos obedecerte, conocerte cada día más y más, Señor. Si hay áreas, Señor, en las que nos hemos relajado, áreas espirituales en las que nos hemos dormido, Señor, ayúdanos a responder a ese amor, a esa paciencia que tú estás extendiendo hacia cada uno de nosotros, Dios, con un arrepentimiento genuino, Padre. Danos esa esperanza viva, no solo creyendo que tú vendrás por tu iglesia, sino que la tengamos por pronto, en urgencia, Dios, para prepararnos. Gracias porque tú nos has dado tu promesa de que Cristo vendrá por su iglesia. Ayúdanos, Dios, a levantarnos para ser como Simeón, para ser personas que viven con ese anhelo, con esa esperanza viva, Señor, con esa expectativa todos los días, Dios, no de un momento, no de un solo rato, todos los días, Dios. Que mientras estamos aquí en la tierra, Señor, y tú estás allá en los cielos preparando lugar para tu novia, Dios, para cada uno de nosotros,
que podamos nosotros permanecer listos, con vestiduras blancas para ti, con una obediencia genuina, Dios, a ti, a tu llamado, a tu voluntad, Señor, a permanecer apartados para ti, a permanecer llenos de tu Espíritu Santo. Pero sobre todo, Señor, preparados para encontrarnos contigo, Dios, en las nubes, cuando vengas por tu iglesia, Padre. Esta palabra, hermanos, no fue dada por el Espíritu Santo para infundir temor en ti. Esta palabra es una palabra de esperanza, para recordarnos que nosotros, como parte de la iglesia, parte de la novia de Cristo, está llamada a prepararse para la venida del novio. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Prepáranos, límpianos. Hoy, Señor, decidimos prepararnos antes de que tú vengas, Señor. No dejarlo para un momento, para un último momento, Señor, cuando te veamos en las nubes. No, es un momento de hoy, de este momento, prepararnos para ti. Ahí en tu lugar, hermano, habla con Dios. Dile: Dios, ¿qué está revelando mi vida en este momento mientras te estoy esperando? Entrégale a Él pensamientos, actitudes. Dile: Dios, límpiame, despójame de todo esto y dame esa urgencia y esa vista en las cosas espirituales antes que en las naturales. Habla con Dios. Levanta tu voz. Dale un cántico nuevo a Él. Exalta su nombre. Dios, esta es tu novia preparándose. Esta es tu novia reclamando el lugar que tú le has dado, Dios. Quiero conocerte a ti. Corazón derramado a tus pies, levanto hoy mi voz, Levantamos nuestra voz y no dejo de amarte y cantarte. Jesús, 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 amado, eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Enamórate del novio. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 santo.
reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Aquí te esperamos, Señor, con anhelo en nuestro corazón, confiados en esa promesa, así como tú le diste esa promesa a Simeón, Señor, de que no moriría sin antes ver al Mesías. Tú nos has dado la promesa de que Cristo vendrá por nosotros, por su iglesia. Gracias, Señor. Gracias por esa gracia y esa misericordia que tú nos das día y día y día, Señor. Tú siempre procuras a tu iglesia, a tu novia, en tus planes buenos, agradables y perfectos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta esperanza que tú nos das hoy, que tú nos recuerdas, Señor, de no mirar las cosas que están pasando a nuestro alrededor en el mundo y preocuparnos o entrar en temor, Señor, porque eso no viene de ti. Tú nos das un espíritu de valentía y de preparación, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Dios. Te bendecimos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, tu iglesia dice amén. Amén, hermanos. Dale una ofrenda de aplausos a Él. Gracias a Dios.